Javier Moreno es técnico de la UPCA y va a explicarnos cómo funciona este nuevo departamento que se ha creado en el Centro Social del Campello. Javier, ¿nos podrías explicar un poco qué es esto de la UPCA? La UPCA realmente son siglas, lo que quiere decir es Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas. Este es un servicio que, que valida la Consejería de Sanidad para que los municipios, especialmente aquellos que tienen más de 20.000 habitantes, pues desarrollen una actividad en materia de prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas en su propio ámbito municipal, ¿no? Pues como tal, entonces, digamos que tienen la competencia para crear un servicio especializado de carácter municipal que se encargará de poner en marcha programas preventivos para evitar o disminuir el uso o abuso de drogas y también para promover hábitos saludables en toda la población, ¿no? Entonces, esto sería un poco la definición de lo que es la UPCA, ¿no? La Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas. Me has hablado de drogadicción, imagino que también tocaréis otros campos, ¿no? Como ludopatía. Claro, de hecho es Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas y ahí entra todo, ¿no? Entra la adicción a determinadas sustancias, a las drogas que conocemos, tanto legales como ilegales, pero también la adicción pues, a otros ámbitos, ¿no? Otro tipo de conductas adictivas, como puedan ser el juego, como pueda ser pues, la utilización masiva de la tecnología de la información y la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Son toda una serie de ámbitos donde se intentará trabajar para que la persona que genere un problema relacionado con el uso o abuso de esa sustancia o de esa conducta, pues pueda, digamos, tener un apoyo para poder abordarlo adecuadamente y poder, por lo menos minimizar esa dependencia, ¿no? Es importante, cuando hablamos de este servicio, hablar del concepto prevención. Dentro de lo que es la atención a las drogodependencias, hay diversos tipos de atención. La prevención es la que compete concretamente a la Unidad de Prevención Comunitaria. Lo que sería ya temas de rehabilitación ya se tratan en otros servicios más especializados, en los que en caso de detectar algún caso, habría pues una derivación a este tipo de servicios, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en trabajar de carácter o de forma universal para toda la población, intentando que no se llegue a esas situaciones ya donde ya se genera esa dependencia, ¿no? Y entonces ya sí que hay un problema de salud, una enfermedad en sí mismo, ¿no? Porque la dependencia se considera una enfermedad y hay que tratarla como tal. Un campellero que sufra un comportamiento adictivo o que tenga un familiar, incluso un amigo que sufra este tipo de comportamientos adictivos, ¿qué caminos debería tomar? Pues mira, ya que estamos hablando de un campellero, pues lo más cercano que tiene para informarse y asesorarse sobre ese problema que está padeciendo él mismo como persona o cualquier familiar suyo o amigo, pues es acercarse a la Unidad de Prevención Comunitaria, donde vamos a poder informarle y asesorarle sobre los recursos existentes y los derechos que pueda tener pues para poder tratar esa enfermedad, si hablamos ya de dependencia como tal, y en caso de que no se llegue a ese estadio de dependencia, sino que estemos hablando de un consumo a lo mejor de abuso pero todavía no dependiente, o una situación donde se ha descubierto, se ha detectado un inicio del consumo, o una situación donde a lo mejor todavía no hay inicio del consumo pero sí que hay factores de riesgo claros que se están detectando y que pueden llevar a ello, pues en todas esas situaciones podemos abordar una intervención para ayudar a esta persona, a la familia también, porque es un elemento importante esa red social de apoyo y familiar para que puedan ayudarle a abordar esta situación, para que todos puedan tener la competencia para poder abordar la situación y poder solucionar esa necesidad, ese problema que se está generando, ¿no? Una cosa importante, la Unidad de Prevención Comunitaria sobre todo va a enfocar su trabajo en el colectivo de la juventud. No quiere decir eso que no se pueda trabajar con cualquier otro grupo. No es excluyente. No, para nada. De hecho, trabajamos de forma universal con toda la población. Lo que pasa es que la juventud sí que es un grupo de riesgo, que ya normativamente se establece como un grupo específico de riesgo, ¿no? Entonces,
tendremos que enfocar sobre todo en este grupo de edad para poder, digamos, prevenir esas situaciones que posteriormente se puedan dar de dependencia a cualquier sustancia. En ese sentido vamos a trabajar en diversos ámbitos. Vamos a trabajar por una parte en el ámbito personal familiar, que le llamamos, ¿vale? Desde la propia sede de la Unidad de Prevención Comunitaria, que está aquí en el Centro Social, para atender de forma selectiva o indicada sobre esos casos concretos que se han detectado y que o bien han llegado por propia demanda de ellos o bien por derivación pues, de los centros educativos o de los servicios sociales, para poder pues atender concretamente a esa demanda, esa situación en concreto, puntual, y poder ayudarle y apoyarle para que aborde esa situación. Pero además de esto vamos a trabajar con programas específicos para escolares en los centros educativos, donde además de abordar el tema del consumo o del posible consumo de droga, tanto legales como ilegales, pues también vamos a trabajar los hábitos para la salud. Hay que pensar que la prevención no solo hay que hacerla en el momento en el que se detecta la situación, sino que debe de ser un trabajo que se debe de hacer desde que los chavales empiezan a tener pues una conciencia en el mundo, desde que son muy pequeñitos, desde los 3 años concretamente, pero porque empieza en 3 años la educación. Si empezara antes, si empezáramos de 0 a 3, pues también tendríamos programas específicos para ese grupo de edad. Porque los hábitos de salud, si se trabajan desde pequeñitos, van a ser un factor protector muy importante para poder evitar por lo menos que ese inicio del consumo, que se suele dar entre los 12 y los 13 años en materia de alcohol y tabaco, pues pueda alargarse un poco más, de manera que el chaval, cuando llegue a esa edad, ya tenga un criterio formado en base a la educación que ha ido recibiendo para decidir si eso le perjudica y, en consecuencia, si decide consumir o no consumir. Abuso, exacto. Tiene más ¿vale? herramientas. Exacto. Más y luego en ese ámbito escolar también es muy importante que el apoyo que vamos a prestar a los institutos y a los colegios va a servir para que cuando se detecte una situación de consumo se pueda abordar in situ, en el momento, y podamos intentar solucionar ese problema para facilitar también de alguna manera que esa convivencia del ámbito escolar, que queda un poco truncada por esas circunstancias, pues se pueda suavizar, ¿no? Mejorar, que no sea un problema. Entonces, ese ámbito escolar es muy importante. Y en tercer lugar, como la tercera pata de un taburete, pues sería el ámbito comunitario, donde vamos a extender pues la acción preventiva a toda la población. Sobre todo en momentos y en lugares concretos donde se dan prácticas de riesgo, consumo masivo de alcohol, botellón, etcétera. Estamos hablando de fiestas patronales, estamos hablando de fiestas de verano, estamos hablando de todo este tipo, exacto, todo este tipo de digamos, eventos donde pues la gente tiende a relajar un poco ese control sobre el consumo y tal, y entonces pues conviene por lo menos que haya alguien que, a modo de Pepito Grillo, ¿no? De alguna manera recuerde: cuidado que esto es peligroso, cuidado que esta práctica de riesgo te puede llevar a esto otro, cuidado que no se puede consumir y al mismo tiempo conducir, o no se puede mezclar determinados tipos de sustancias porque esto va a potenciar un riesgo determinado, etcétera, etcétera. Entonces eso es un poco, digamos, el espectro de trabajo que tenemos por delante, que y que acabamos de empezar realmente. Llevamos 2 meses funcionando, estamos intentando ahora, intentando no, ya está todo hecho, falta que nos digan que ya está acreditado el servicio para poder empezar ya de facto a poner en marcha las actividades, y al mismo tiempo pues desarrollando el Plan Municipal de Drogodependencias. Y esto es un tema muy importante porque no solo afecta a la Unidad de Prevención Comunitaria, sino que afecta de forma transversal a todas las áreas que al menos tengan contacto directo con aquellos grupos con los que trabajamos, ¿no? Hablamos de juventud, hablamos de cultura, hablamos de deportes, hablamos de policía local también, porque ellos son los que se encargan del control de la oferta, en fin, toda una serie de áreas que tienen ahí algo que decir y que tienen que también coordinar o enlazar esas actividades enfocadas todas a conseguir los objetivos principales de ese plan, ¿no? Que es básicamente disminuir los factores de riesgo,
potenciar los factores protectores para evitar que haya un consumo, o por lo menos si lo hay, que lo haya en unas condiciones no de riesgo, y bueno, y sobre todo también como objetivo general que nos planteamos ahora de comienzo es crear esa estructura de coordinación de una forma más o menos sólida para que todas las instituciones y órganos puedan saber qué es el tema, cómo se va a trabajar el tema de la prevención de drogodependencias en el municipio del Campello, qué es la UPCA como entidad también un poco coordinadora de todas esas actividades. Y bueno, y a ver qué pasa, a ver si conseguimos crear ahí una estructura sólida que facilite toda la labor que tenemos por delante. Seguro que sí, yo estoy convencido. Antes de terminar, me gustaría, has nombrado antes algo que parece muy nuevo, ¿no? Que es las conductas adictivas con la tecnología. Sí, bueno, pues a ver, realmente esto son cosas, como tú dices, muy nuevas. El tema de una conducta adictiva no es una cuestión simple de abordar, hay muchísimas facetas que influyen sobre esa conducta y que hay que analizar para ver cuál es, digamos, la causa que produce ese efecto que es la conducta adictiva, ¿no? Bueno, pues eso hay que verlo caso a caso, ¿no? Cuáles son sus circunstancias personales, familiares, ambientales que hacen que, digamos, esté desarrollando ese tipo de conducta y actuar en consecuencia, ¿no? Lógicamente, para poder abordar este tipo de situaciones tenemos que contar con una concienciación de la propia persona que tiene el problema respecto a que reconozca que tiene ese problema, ¿no? Y a partir de ahí pues se pueden abordar alternativas conductuales también, en fin, en el caso de menores pues de ocio y tal y cual, que digamos diversifiquen su atención más allá de lo que es lo que le interesa en ese momento, que es el uso masivo de tecnología en la información y la comunicación. Mira, hay un elemento importante que hay que tener en cuenta en estos casos y que además la persona tiene que tener muy claro, que es el concepto de salud. El concepto de salud es importante porque es, digamos, lo que se afecta directamente a partir o como consecuencia del desarrollo de una conducta adictiva, ¿no? La salud no solo es personal, es psíquica, pero también es ambiental, tiene que ver con lo que le rodea, con la familia. Bien, si trabajamos sobre todo ello, al final la persona, que muchas veces se da cuenta de su problema pero no sabe cómo abordarlo, al final va a entender que tiene una serie de apoyos alrededor, una serie de recursos que poniéndolos en marcha de forma adecuada van a servirle para abordar esa situación y va a poder superar ese problema, ¿no? Pero claro, para eso, como decimos, primero tenemos que tener conciencia del problema, saber en qué situación estamos y a partir de ahí reconocer los apoyos y los recursos que tienes a tu alrededor para poder abordarlo. Nosotros estamos ahí para eso, para intentar hacer que sea consciente de esta situación tanto la persona misma como el ambiente que tiene a su alrededor, que al fin y al cabo es quien más le puede apoyar a superar este problema, ¿no? Vale, pues muchas gracias y creo que os espero una labor fundamental. Sí, y muy extensa. Y muy extensa. Poco a poco. Muchas gracias.